Asambleísta proponente de este proyecto de resolución de exhorto al presidente de la República para que disponga la Autoridad Sanitaria Nacional declare la situación de emergencia sanitaria en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. El presidente encargado de dirigir esta sesión, Virgilio Saquicela, ha anunciado que se abre el debate y otorga el uso de la palabra a la asambleísta Alexandra Arce. Sí, proceda, asambleísta. Bien. Buenas tardes, señor presidente encargado, compañeros y compañeras asambleístas. Un cordial saludo para todos ustedes. Esta tarde estamos escuchando mucho sobre la salud del Ecuador. En las intervenciones obviamente se va a recalcar que constituye un derecho universal para todo ser humano, que está incluida en la Constitución de la República del Ecuador. Esa misma Constitución que es producto del sueño y aspiración de ciertos y cientos de ciudadanos ecuatorianos que encontraron eco en el sentir y en el accionar de un presidente como lo fue el economista Rafael Correa Delgado. ¿Y por qué lo nombro? Porque es justo y necesario reconocer a quien con su visión dio prioridad a la salud y educación como dos elementos fundamentales para el progreso de la nación ecuatoriana. Y partimos con una premisa altamente demostrada. La Revolución Ciudadana durante 10 años construyó un sistema de salud como nunca se lo había hecho en la historia del Ecuador. La realidad está ahí. En más de 4.000 centros de atención de salud pública, con una inversión que sobrepasa los 16.000 millones de dólares, eso permitió que nuestro país sea referente internacional de lo que es trabajar por el pueblo que nos eligió. En un paréntesis en esta exposición, debo indicar que en mi ciudad natal, Durán, se está cristalizando parte de esa visión que nació con la Revolución Ciudadana, el Gran Hospital General de Durán. Nació bajo mi gestión como alcaldesa y como una promesa de Rafael Correa, que a finales de su gestión se dejó encaminado. Como el proyecto estaba avanzando, no lograron cancelarlo como hicieron con cerca de 20 proyectos de construcción de hospitales de diversas partes del país. Me recuerdo tanto que fue el de Pedernales y el de Durán que se salvaron, el gran cuestionado hospital de Pedernales. Hoy se gestionan los últimos recursos para completarlo. Esas son las acciones concretas, la visión de progreso a la que he servido toda mi vida pública. Todo para el pueblo, nada para nosotros. Luego de 10 años de una profunda transformación, y hablo de los 10 años de la Revolución Ciudadana, aunque a algunos colegas no les gusta escuchar, pasamos a esa debacle que fue la administración de Moreno. Y aquí sí vale una reflexión. No importa si te dejan constituida o construida la mejor empresa, con la tecnología más avanzada, los sistemas de producción de vanguardia. Si no sabes administrar la empresa, obviamente entrará en crisis. Y nosotros en Ecuador lo vivimos con el peor gobierno de la historia, porque a pesar de ser el heredero de la década de la Revolución Ciudadana, no estuvo a la altura de las circunstancias, dándole la espalda al proyecto político que ganó en las urnas, e inició un proceso de descorrizar el país, que finalmente terminó con la destrucción de la institucionalidad del Estado, que incluso salpicó hasta este recinto, que es la Asamblea Nacional. Todo el Ecuador fue testigo de cómo se repartieron los hospitales, como un botín entregado a delincuentes, donde los aliados del gobierno de Moreno deshuesaron cada institución, exprimiendo hasta el último centavo para dejar solo un cascarón vacío. Así no era posible sostener el sistema de salud. Así no era, compañeros. Quisieron hacer creer a los ecuatorianos, al mundo, que ese era el fracaso de la Revolución Ciudadana. Pero les debo recordar, y como lo dijo mi compañera Luisa González, sin esos elefantes blancos, como los llamó Lenin Moreno, los hospitales de la Revolución Ciudadana, este país no hubiese logrado enfrentar el embate de la pandemia del COVID-19. Y no es una exageración de mi parte, la realidad lo demuestra. Quien lo niegue va a ser un problema netamente personal. Les traigo a la memoria parte de esa historia trágica que se vivió durante el 2020. Cuando en medio de la pandemia cerca de 20.000 servidores de la salud fueron despedidos, agravando no solo la atención en los centros de salud públicos, sino profundizando una crisis social y económica al mandar a... Tiene un minuto, señora asambleísta, por favor. Ya culminó, señor presidente encargado. Por lo que condenaron a cientos de familias a situaciones de miseria. No contentos con esto, el ministro Martínez, que por estos días fue premiado con un cargo de estas instituciones financieras internacionales, prefirió contra todo sentido común, contra todo principio de humanidad,
atender primero el pago de la deuda externa, en vez de utilizar los limitados recursos que se tenían para reforzar la atención en los sistemas de salud. En un sistema de salud donde los trabajadores construían sus trajes de bioseguridad con fundas de basura, cintas adhesivas y muchas ganas de trabajar por la comunidad. Todos estos hechos llevaron a la actual realidad del sistema de salud pública del Ecuador, caos y abandono, que lamentablemente heredado el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Digo lamentablemente porque jamás vamos a desear el fracaso de una administración ejecutiva, porque eso significa atentar contra las miles de familias. El exhorto no debe ser tomado como un mecanismo de presión, todo lo contrario, es un voto de confianza hacia el Ejecutivo, un espaldarazo, como dirían los mayores. Además, nos recuerda el más alto deber del Estado, es el garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución de la República. Apoyaremos siempre al señor presidente, siempre que sus acciones estén encaminadas a defender el interés de la mayoría de los ecuatorianos. Cuando no sea así, seremos la más férrea defensa, la voz de los más necesitados. Me apoyo este exhorto por el bien de nuestra nación. Gracias y hasta aquí mi intervención, señor presidente. La intervención de la asambleísta Alexandra Arce. Solanda Ploas.